pues bueno, nada más saludarlos para decirles que pues vamos a empezar con ya el último tema, el tema 3 de cromatografía de alta resolución y de gases. Nada más explicarles primero cómo es que voy a calificar. Pues les he estado dejando tareas y algunos ensayos, algunos cálculos anteriormente, antes de salir de vacaciones. Por aquí no se preocupen, los que dicen borrador, esta tarea es entregada o no entregada. Los que aparecen en rojo sí preocúpese, porque no la tengo entregada por ustedes. Los que tienen borrador está como entregada, no hay problema. Pero por aquí veo algunos que no tienen calificación, que tienen calificación 0. Los que tienen calificación 0, pues ya ustedes sabrán por qué tienen 0, si subieron una tarea mal o ni siquiera la subieron. Los que no tienen calificación, estoy pensando en pues que la puedan volver a subir, pero ya no va a valer los 100 puntos, aunque les va a servir para la calificación de este parcial, porque como no hicimos parcial 2, pues entonces tengo que calificar conforme a los trabajos que ustedes me hayan entregado, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, pues revisen, chequen la página de Classroom para que vean los que tienen entregados, los que no tienen entregados. Aquí tampoco se preocupen, esto es 10 de 10. Los demás sí eran sobre 100. Solo uno es 10 de 10, que son los extras que les había pedido en algún video. Pero fuera de eso, pues no hay por qué preocuparse. Voy a tomar esto como calificación para poderles evaluar el segundo parcial. Así es de que pues los que tienen 0 no tienen calificación, los que tienen sin entregar, pues por favor pónganse las pilas, porque ya nada más queda este parcial y como no vamos a volver a clases, pues ya no nos vamos a ver y todo va a ser por correo. Así es de que si tienen dudas de otra manera en la cómo se va a calificar, pues ustedes díganme. Si no quieren que se califique así, si quieren que hagamos algún examen en línea, pues ya me comentarán. Pero lo que yo tengo para calificar es esto, y si ustedes están de acuerdo, pues así lo voy a hacer. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con el último tema, como les había dicho, de cromatografía. Todo el tiempo hemos estado viendo las técnicas cromatográficas, pero habíamos estado viendo separación líquido-líquido, habíamos estado viendo electroquímica. Ahora nos vamos a enfocar más a lo que vendría siendo este aparato cromatógrafo, que puede ser de líquidos, puede ser de gases o incluso puede ser de fluidos supercríticos, como ya le hicieron en su tarea. Pues bien, ¿cuáles son los orígenes de la cromatografía? Pues verán, tenemos que esta palabra se conforma de dos fonemas, cromato y grafía, o de otra manera, cromatos y grafía, de latín. Cromato viene de la palabra color o significa color, mientras que grafía, ya todos sabemos lo que significa, es un signo gráfico, ¿sí? Pueden ser desde letras hasta lo que nosotros conocemos como gráficas. De este lado, pues nosotros ya sabemos que los colores tienen una gama bastante amplia en el espectro visible que nosotros podemos observar, y se dividen pues en el azul, en el rojo, en el amarillo, verde, naranja y todos esos colores que nosotros podemos clasificar. Mientras que las gráficas que nos arroja la cromatografía son gráficas de este tipo, como pueden ver aquí.
nosotros tenemos ciertos picos, ¿de acuerdo? Tenemos ciertos picos que nosotros podemos identificar de acuerdo a una gráfica que nosotros estamos comparando. Más adelante vamos a ver qué es lo que se está graficando. Así es como nosotros vamos a interpretar la cromatografía. Ya no vamos a ver que se separa en la hojita de papel del TLC. Ya no vamos a ver que se separa en el líquido como en la extracción líquido-líquido. Ahora lo que nos va a arrojar es un gráfico de este tipo. Y bien, un poco de historia sobre la cromatografía. Pues verán, el señor, la persona que utilizó por primera vez la cromatografía fue Mikhail Seminovich, y la utilizó para separar pigmentos vegetales. Aquí tenemos a este personaje que fue químico, fue médico, fue físico, fue ingeniero. No fue nada de eso, ni químico, ni médico, ni astrofísico, ni ingeniero. Este personaje, este señor, fue un botánico, ¿de acuerdo? Simplemente como dato cultural, para que vean que no todos los aportes a la química se los hizo directamente un químico. Pues bien, el experimento que Mikhail realizó consistía en una columna en la que él colocó carbonato de calcio. ¿De acuerdo? Todo esto que ustedes ven aquí lo llenó con carbonato de calcio. Después de eso, utilizó extractos de hoja. Estos extractos de hoja o un macerado de hojas los colocó en la parte de arriba de la columna, arriba de todo el carbonato de calcio. Y después utilizó un solvente, éter de etileno o éter etílico. Este solvente lo colocó encima de todo este macerado y de todo el carbonato de calcio. Pero ¿qué pasó? Como este es un líquido, pues no se quedó arriba. Empezó a buscar cómo bajar a través del macerado y a través del carbonato de calcio. ¿Qué fue lo que empezó a observar entonces Mikhail? Que se empezaban a separar diferentes fases. Y a estas fases o a estas separaciones se les conoce como los pigmentos cromatográficos. Lo que ustedes están viendo aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, todos en su conjunto son el extracto. Todo lo que él extrajo de las hojas, todo el macerado de hojas, se dividió en estos tres componentes. ¿De acuerdo? Así fue como entonces nació la cromatografía, el inicio de la cromatografía. Muy bien, entonces, ¿cómo definiríamos cromatografía? Pues la definición de cromatografía se dice que es una técnica de separación de solutos en la que se utilizan una fase móvil y una fase estacionaria. Esto nos permite identificar y determinar distintos componentes de una muestra, y no tiene que ser una muestra sencilla. Puede ser una mezcla que tenga más de 2 componentes, más de 3 componentes, puede tener varios componentes a la vez, como muchos de los fármacos que hoy en día se utilizan. El ensayo que les dejé de tarea trataba sobre eso, no sé si recuerdan.
tenía diferentes componentes, un medicamento, y lo separaron mediante la cromatografía. Es una técnica realmente muy útil, que abarca desde esta separación tan sencilla que podemos observar en la primera imagen, ¿sí? Este tipo de separación, hasta separaciones mucho más complejas, donde podemos saber qué cantidad de componentes tiene una muestra y qué concentración de estos componentes se tienen en la muestra. De este lado no podíamos saber cuál era la concentración, sin embargo aquí ya vamos a poder determinar la concentración de esta muestra y las vamos a poder separar de una manera más precisa, no como ustedes ven aquí, entre el morado y el rojo, pues no sabemos bien dónde se parte, o entre el azul y el verde tampoco vemos bien dónde se parte. De este lado ya podemos notar de una manera más exacta dónde están esas separaciones. Entonces, de ese modo es como nosotros definimos la cromatografía. Ahora bien, vamos a avanzar con algunos conceptos que se tienen que entender sobre la cromatografía. Primeramente tenemos estos 4 componentes: el extracto de hojas, el éter etílico, el carbonato de calcio y la separación de pigmentos cromatográficos. Todos estos elementos se conocen de diferente manera. El carbonato de calcio vendría siendo la fase estacionaria. El éter etílico vendría siendo la fase móvil. Hasta aquí supongo que todos ya conocían que se tenía una fase móvil y una fase estacionaria. Nada más para recalcar. Y tenemos entonces el extracto de hojas, que es nuestro analito. Y tenemos los pigmentos cromatográficos, que serían el análisis del cromatograma. ¿De acuerdo? Los pigmentos cromatográficos son meramente un ejemplo, ¿sí? No van a ser pigmentos los que obtengamos en una separación por cromatografía. Si nosotros analizamos una muestra de alguna pastilla, algún medicamento, no vamos a obtener pigmentos, ¿de acuerdo? Vamos a obtener picos cromatográficos, ¿sí? Y ese va a ser entonces el análisis del cromatograma. Nosotros vamos a analizar esos picos que nosotros obtuvimos, y cada uno de estos compuestos representa uno de esos picos. Muy bien, seguimos con los mismos conceptos básicos. Verán, nosotros tenemos entonces éter etílico, que es nuestra fase móvil, con nuestro extracto o nuestro macerado de hojas, o nuestra muestra de medicamentos que nosotros queremos analizar. Cuando nosotros ponemos el éter etílico en la columna, no crean que inmediatamente va a empezar la separación. Lo primero que va a pasar es que el éter etílico va a invadir toda esta zona, toda la columna, hasta encontrar la salida. ¿De acuerdo? Una vez que la encuentre, pues lógicamente va a salir por la columna, pero va a salir puro. No va a tener ningún rastro de lo que nosotros queremos analizar. Una vez que el éter etílico haya salido, vamos a empezar a observar que se empiezan a separar. En el cromatograma vamos a poder observar los picos de estos componentes. Y
va a empezar a salir el mismo éter etílico, pero con los componentes que está arrastrando. Y esta muestra de aquí que nosotros tenemos es la que podemos analizar. Esta muestra que tiene el éter etílico y los analitos que nosotros estamos queriendo analizar, valga la redundancia, son los que nos van a mostrar los picos que nosotros queremos analizar. Pues bien, todos estos componentes tienen un nombre, ¿de acuerdo? El éter etílico, que es la fase móvil, también se le conoce como el huyente. A esta misma fase móvil, una vez que sale pura, sin rastro de muestra de analito, simplemente pura, se le conoce como el vato. Y una vez que esta muestra, que esta fase móvil sale con nuestra muestra, se le conoce como ilusión. ¿De acuerdo? Son tres conceptos que se tienen que aprender porque son diferentes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ilusión, el huyente y el eluato. ¿De acuerdo? Aquí están los tres componentes que les acabo de explicar. Básicamente podríamos tomar a la ilusión como todo el proceso. ¿De acuerdo? La ilusión abarca todo el proceso, desde que entra hasta que sale. Mientras que el eluyente es simplemente la fase móvil y el eluato es la fase móvil una vez que atraviesa la columna. ¿De acuerdo? Espero que quede claro, si no aquí tienen para devolver el video y volver a verlo, también tienen las definiciones. Pues bien, vamos a seguir. Ahora, la fase móvil. La fase móvil es donde la muestra encuentra transporte, como lo dice aquí. Sin fase móvil, nuestra muestra no podría moverse, estaría estancada. Hay diferentes disolventes muy comunes para poder utilizarlos como fase móvil. El más común es el metanol. De ahí le sigue el acetonitrilo, diclorometano, isopropanol, hexano e incluso el agua. ¿De acuerdo? Algo importante de recalcar aquí, si se fijan, los tres primeros son compuestos orgánicos y muy volátiles, ¿sí? Por lo que tienen alta afinidad o mayor afinidad con la mayoría de los componentes que se analizan. La mayoría, no todos, ¿sí? De hecho, el agua a veces tiene mayor afinidad con algunos, y les pongo este asterisco porque normalmente cuando se utiliza agua como fase móvil se usa en combinación con alguno de los anteriores aquí mostrados. ¿De acuerdo? Agua sola prácticamente nos sirve como diluyente, no como fase móvil tal cual. Forma parte de la fase móvil, pero ella sola no puede ser la fase móvil, ¿de acuerdo? Entonces tenemos donde encontramos la fase móvil. La fase móvil se encuentra en los reservorios. Y dirán, ¿qué son los reservorios? Pues bien, los reservorios son estos pequeños recipientes que ustedes ven aquí. Son recipientes que están sellados, que están tapados, y una pequeña manguera se inserta en su interior para poder tomar el líquido o el disolvente que nosotros estamos utilizando. Estos reservorios son muy comunes tenerlos apartados del equipo, ¿sí?
no están dentro del mismo equipo, sino que están fuera de él para nosotros poder manipularlos, para nosotros poder rellenarlos de disolventes, poder cambiar las mangueras, poder digamos que cambiar el mismo disolvente si ya no queremos utilizar ese. Y dependiendo del equipo, pues pueden tener diferentes cantidades de mangueras o de disolventes que él puede utilizar. Espero que algún día puedan utilizar el de laboratorio de análisis químico. SHPLC tiene para poder utilizar 4 o 5 disolventes, es decir, que en el reservorio tenemos de 4 a 5 recipientes en los cuales tenemos metanol, acetonitrilo, la misma agua, algún buffer, isopropanol, para que funcionen como fases móviles, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tantas fases móviles? Pues verán, tenemos infinidad de partículas, de elementos que podemos analizar, y hay algunos que son más afines a disolverse en ciertos disolventes. Y aquí tenemos una pequeña tablita donde podemos observar la mayoría de los disolventes. Como ven, los cuadros en blanco son miscibles, mientras los cuadros en gris son inmiscibles. Entonces les decía, el agua, si se fijan, no es miscible ni con el N-pentano, no es miscible con el hexano, no es miscible con el isoctano, no es miscible con el ciclohexano. De acuerdo, el agua no es miscible con muchos compuestos orgánicos. Si es miscible con acetona, si es miscible con dioxano, si es miscible con acetonitrilo, con etanol, con metanol. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces metanol. Tenemos etanol, propanol, acetonitrilo, acetato de etilo. Si se fijan o ponen atención, nuestros primeros son alcoholes. ¿Sí? Se utilizan mucho. Y el etanol es miscible con todos. Aparte de que el etanol pues simplemente es alcohol, no sale caro. Y un buen diluyente es el agua. ¿De acuerdo? Entonces por eso el agua es bastante importante en la utilización de fases móviles. Por sí misma ella no puede hacer nada, pero en combinación con etanol, con metanol, con acetonitrilo, con acetato de etilo y demás, ahí ya puede disolver muchísimas cantidades de diferentes componentes. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tienen la tablita para si gustan checarla con más detalle, lo pueden hacer. Ahora tenemos la fase estacionaria. Aquí van a ser retenidos la mayoría de los elementos que nosotros queramos analizar, la mayoría de los compuestos que tiene la muestra. Existen diferentes fases estacionarias y estas fases estacionarias no son líquidas ni tampoco son, como ustedes la recuerdan en la TLC. Ya no se utiliza una plaquita con alguna sílica. Ahora se utilizan lo que se conoce como columnas cromatográficas. Sí, tenemos de vidrio, tenemos de acero inoxidable y tenemos incluso desechables o de un uso que son de plástico. Estas realmente no son muy confiables, se utilizan para solventes o para analizar compuestos que son bastante corrosivos. ¿De acuerdo? No queremos que nos corroan el vidrio, no queremos que nos corroan o nos echen a perder
nuestra columna de acero, entonces pues utilizamos una de plástico que básicamente es de un uso. ¿De acuerdo? Así como teníamos nuestras celdas, no sé si recuerdan en química analítica 2, teníamos nuestras celdas donde poníamos la solución, pues aquí también tenemos nuestras columnas para hacer pasar nuestra solución, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestra columna y en nuestra columna dentro está nuestra fase estacionaria. Tenemos también un empaque que nos va a ayudar a hacer la conexión entre la manguera. Las mangueras son de este tipo, ¿sí? Tienen ellas un pequeño empaque aquí que va a conectar con un empaque también aquí dentro de la columna para poder sellar y evitar fugas. Una vez que se conecta, aquí está la conexión del empaque y el huyente va a pasar por aquí hasta llegar a la fase estacionaria, y a través de la fase estacionaria, como ven, la va a ir llenando poco a poco, y sus componentes, dependiendo de qué tan afines, qué tan polares o apolares, qué tan grandes sean las partículas, se van a ir reteniendo entre estos pequeños huecos que tiene la fase estacionaria. ¿De acuerdo? De esa manera es como funciona la separación cromatográfica. Pues bien, ¿y esa separación cómo nos va o cómo nos sirve a nosotros para interpretar el resultado? Pues de nuevo, nosotros tenemos nuestro analito o la muestra que vamos a analizar, y después colocamos nuestra fase móvil, que ya vieron que puede ser metanol, acetonitrilo o agua con alguna combinación de un montón de disolventes. Esta es la fase estacionaria. Como ven, hay muy poco espacio por donde pueda pasar el fluido. Sin embargo, puede pasar. Pero va a ser diferente la concentración y diferente la cantidad de sustancias que tenga, dependiendo cómo vaya pasando a través de toda esta fase estacionaria. ¿De acuerdo? Podríamos decir que en esta zona, en la primera, aquí, nosotros tenemos 3 componentes, pero en esta zona ya nada más tenemos 2, y en la última zona solo tenemos 1. ¿De acuerdo? Falta todavía que el tercer componente entre para poder separarse, para poder analizar. Pues bien, ¿cómo podríamos ver eso? Nosotros no podemos ver en la columna que está tan pequeñita, nosotros no podemos ver cómo se va a separar. Pues para eso tenemos este aparato, este cromatógrafo, que nos va a arrojar este tipo de gráficas. Nos va a graficar la absorbancia que tiene cierto analito respecto al tiempo. Y se preguntarán, ¿tiempo de qué? Este es el tiempo de retención, el tiempo que tarda todo este analito, perdón, no todo el analito, sino uno de sus componentes, ya sea el componente B o el componente A, el tiempo que tarda en recorrer toda la columna. Porque una vez que sale de la columna, de aquí pasa a donde nosotros vamos a poder interpretar los resultados ya numéricamente. Y este aparato
nos va a arrojar una gráfica como esta. ¿De acuerdo? Entonces la separación ocurre aquí. El análisis ocurre aquí. Y la interpretación ocurre una vez que nos arroja los resultados del aparato. ¿De acuerdo? Y verán, aquí tenemos el componente A, que está después, podríamos decir que está después del componente B, ¿no? Sin embargo, en la gráfica el componente A sale primero que el componente B. ¿Sí? Esto es porque el componente A se separó primero de toda la muestra. Y como es más veloz o es menos afín a esta fase estacionaria, puede pasar más rápido. Y al pasar más rápido requiere menos tiempo para aparecer en esta gráfica y darnos la absorbancia que tiene. ¿De acuerdo? Después del componente A, el componente B va a seguir avanzando y posteriormente después va a aparecer en la gráfica, pero después del componente A. ¿De acuerdo? Si tuviéramos un componente C, aparecería después por este lado. Componente C aparecería después de A y de B, lógicamente, porque viene más atrás de donde ellos ya se separaron, los componentes A y B. ¿De acuerdo? Es así como se separa, como nosotros podemos interpretar las separaciones. ¿De acuerdo? Entonces, un pequeño ejemplo de para qué nos sirve la fase estacionaria o la fase móvil en este caso. Dice cambio de polaridad de la fase móvil en solución de proteínas. Imagínense que nosotros tenemos una solución que tiene proteínas A y B. Y igual de este lado tenemos una solución de proteínas A y B, la misma. ¿De acuerdo? Aquí está solución de proteínas A y B. Y también la tenemos aquí. Proteínas A más B. Utilizamos la misma columna y la misma fase estacionaria. Tenemos una fase estacionaria polar de sílice gel o de sílica gel, como lo quieran nombrar. Sin embargo, aquí estamos utilizando hexano y aquí estamos utilizando acetonitrilo. El hexano es una fase móvil apolar, mientras que el acetonitrilo es una fase móvil polar. Entonces, la proteína A se adherirá a la sílice. Aquí al final pues ya nada más tenemos el sello del empaque para evitar fugas. Y si la proteína A se adhiere a la sílice, y la sílice, ¿qué es? Es una fase estacionaria polar. Quiere decir que la proteína B, o lo que nosotros obtenemos de resultado, es no polar. Porque si la proteína B fuera polar, también se quedaría en la fase estacionaria. ¿Sí? La fase estacionaria está aquí, en la columna. Sin embargo, lo que tenemos, o lo que salió, fue la proteína B. Lo que se quedó entonces fue la proteína A, nada más. Y de este lado, nuestra fase móvil es polar, ya no es apolar, como en el caso anterior del hexano. Ahora es acetonitrilo y es una fase móvil polar. ¿Qué quiere decir? Que va a tener más afinidad por la proteína A, porque ambas son polares. ¿De acuerdo? Entonces,
fase móvil es polar, puede disolver más fácilmente a la proteína A y la puede arrastrar a través de toda la fase estacionaria. ¿De acuerdo? Y al final lo que saldría sería primero la proteína polar, debido a que la proteína B ya confirmamos que es no polar. De este lado, utilizando una fase móvil polar como es el acetonitrilo, entonces vamos a obtener la proteína A, que es polar como su fase móvil. ¿De acuerdo? Entonces sí hay relevancia, sí hay importancia en el tipo de fases móviles que utilizamos, sean estas apolares o sean estas polares. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos hacer con el tipo de columna. Si en vez de haber utilizado diferentes solventes como acetonitrilo o hexano, en los dos utilizáramos hexano o en los dos utilizáramos acetonitrilo, pues entonces lo que tendríamos que variar sería el tipo de columna, ¿sí? Pero claramente es más fácil, más sencillo y más barato variar los solventes que variar las columnas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, pueden retroceder el video y verlo cuantas veces quieran. Pues bien, seguimos con conceptos básicos con nuestro analito, que pues ya sabrán, el analito es la muestra que nosotros queremos analizar. Y para poder analizar esta muestra, nosotros utilizamos lo que se conoce como viales, ¿sí? Viales de muestra. Como ustedes pueden ver aquí, estos viales no son de una capacidad muy grande. Tienen capacidades de 2 mililitros, de 1 mililitro, incluso de menos de 1 mililitro. ¿Por qué? Porque este aparato cromatógrafo utiliza cantidades muy pequeñas para analizarlas, pero son muy exactas. Nosotros podemos utilizar diferentes muestras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tendríamos unas 30 muestras en este pequeño recipiente. 30 muestras por 2 mililitros, que son los viales. No nos gastamos ni 60 mililitros aquí y estamos analizando 60 muestras diferentes. A comparación con la extracción líquido-líquido o con las electroquímicas que vimos al principio, se utiliza muchísimo menos muestra para analizar. Y les reitero, es bastante exacta. Aquí tenemos nuestro sistema de inyección. Nosotros, como analistas, lo único que vamos a hacer es llenar estos vialecitos, estos botecitos, los vamos a llenar con la muestra que nosotros queramos analizar, ¿sí? Y los vamos a rotular para que no nos confundamos a la hora de sacarlos, porque de verdad se confunden mucho cuando hacemos este tipo de prácticas. Si las podemos hacer, bueno; si no las podemos hacer, pues para que no los agarren de bajada en sus trabajos, de verdad rotúlenlos, porque se les olvida, y aunque ya tienen los resultados ahí en la computadora, ya no saben si fue o no fue el de ellos o no. ¿De acuerdo? Si se fijan, aquí en esta parte de la tapita no es completamente rígida. Esta parte de la tapita es como una pequeña tela, ¿sí? Si ven aquí, todos tienen blanquito. Es como una pequeña tela por donde no puede salirse el líquido si ustedes voltean el vial, ¿sí? Tampoco se va a mojar, pero a través
de esta pequeña tela sí puede ingresar una aguja. Una aguja que está en esta zona. Esta aguja sirve para inyectar y poder tomar la muestra que nosotros tenemos en el vial. Las muestras que este aparato toma no son mililitros, ¿de acuerdo? No son mililitros, son microlitros los que utiliza para analizar. Entonces realmente con estos 2 mililitros, 1,5 mililitros que nosotros le estamos dando de sobra, porque realmente con 0,1 mililitros que nosotros llenáramos, el aparato podría analizar más de una vez. Sin embargo, también pues no hay que ser tan raquíticos en nuestro llenado, porque tiene un sistema de inyección, una jeringa muy cara, y no queremos que se dañe, así de que no le vamos a decir que la jeringa baje hasta el tope, ¿verdad? Entonces mejor lo llenamos por encima de la mitad para que pueda tomar lo necesario sin arriesgar la integridad de la jeringa. Entonces así es como funciona básicamente el sistema de inyección. Ojalá pudieran verlo, porque realmente sí se puede ver en el laboratorio. Pero pues aquí tenemos un pequeño video. Si ustedes se fijan, todo está automatizado. También el HPLC que nosotros tenemos en el laboratorio de análisis químico está automatizado. Este es un sistema de brazo. Este brazo toma los viales y los lleva hasta donde está la jeringa, para que la jeringa haga esa inyección y tome la muestra necesaria. El HPLC que nosotros tenemos en el laboratorio es diferente, no es un sistema de brazo robótico, es un sistema de carrusel. Es decir, que los viales en sí se están moviendo dentro, y cada vial tiene una posición específica, una posición que el aparato ya conoce. Si ustedes la ponen en la posición 10, al aparato le tienen que indicar ya en la computadora que pusieron en la posición 10. Y si ustedes le dicen quiero que me hagas una inyección de la posición 15, el aparato ya sabe dónde moverse para estar en la posición 15. ¿De acuerdo? Es un sistema muy complejo por dentro, pero muy sencillo de utilizar por fuera. Y pues bueno, seguimos un poco más con los conceptos básicos. Para finalizar, tenemos el cromatograma, que es la interpretación gráfica de la separación de los analitos o del compuesto que estamos analizando. Y lo vamos a graficar. Vamos a observar que tiene aquí absorbancia de un lado, aquí, contra el tiempo, como ya les había mencionado anteriormente. Y pues aquí tenemos los tiempos a los que va saliendo cada uno de estos picos. Y si se fijan, pues cada uno de estos picos tiene diferente absorbancia. ¿De acuerdo? Con esta con esta medida de absorbancia, nosotros podemos determinar cuánta concentración se tiene en la muestra, haciendo la relación. Si inyectamos 50 microlitros, entonces cuánta concentración se tiene en 1 mililitro, cuánta concentración se tendría en 1 litro. Ya es muy fácil saberlo con esta simple relación, ¿de acuerdo? Una vez que sabemos cuánta cantidad tienen esos 50 microlitros, si tienen 0.30 de absorbancia, la transformamos a concentración y sencillamente podemos hacer los cálculos. Y como les dije, se pueden analizar analitos o muestras que tengan 5, 10 componentes al mismo tiempo, no nada más 2, no nada más 3.
nos puede arrojar cientos de componentes, ¿de acuerdo? Si lo ven aquí, son aproximadamente más de 5 minutos y en 5 minutos arroja bastantes resultados. ¿Por qué? Porque como son cantidades tan pequeñas, dependiendo de nosotros lo que analicemos y también del solvente que utilicemos, junto con la columna cromatográfica, nos van a dar los resultados en cierto tiempo. Tenemos que saber qué columna vamos a utilizar y tenemos que saber qué solventes o disolventes son los mejores, porque si utilizamos un solvente polar en un analito que sabemos que es apolar, pues todo esto nos va a salir una línea recta y quién sabe hasta cuántas horas ya nos salga entonces el pico. ¿De acuerdo? Es muy importante la polaridad tanto del analito como del disolvente, ¿sí? Y también especificaciones de la misma columna, que más adelante vamos a ver un poco más sobre ellas. Pues para finalizar, un pequeño video un poco más gráfico para que entiendan cómo funcionaría una columna o un proceso de cromatografía. Verán, aquí tenemos la fase estacionaria, que vendría siendo todo este empaque, y la mezcla de productos o nuestra muestra. Tomamos nuestra muestra, la llevamos al sistema de inyección para que sea inyectada y pueda pasar a través de la fase estacionaria. Para que pase a través de la fase estacionaria necesitamos la fase móvil, y vean cómo la fase móvil, una vez que se inyectó, primero llenó toda la fase estacionaria y no arrastró nada. ¿De acuerdo? Lo que les explicaba minutos antes, la fase móvil primero llena toda la fase estacionaria hasta que sale y después comienza a arrastrar al analito. Y vamos viendo cómo diferentes partículas son más rápidas que otras debido a esta polaridad, a esta afinidad que tienen tanto con la fase móvil como con la fase estacionaria. Si observan aquí, esta parte del analito se quedó estancada, no es afín a la fase móvil, y es demasiado afín a la fase estacionaria. Entonces, para poder analizar este componente, necesitaríamos utilizar otra fase móvil, una diferente, una que sea un poco más afín a este componente. ¿De acuerdo? También podríamos cambiar toda la fase estacionaria, pero eso implicaría cambiar toda la columna. Y quizás si cambiamos toda la columna ya no nos sirva para analizar estos componentes. Quizá ahora estos componentes son los que se van a quedar estancados en la nueva fase estacionaria, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber qué fase móvil vamos a utilizar, qué fase estacionaria vamos a utilizar y, si se puede, qué afinidades tienen los compuestos que queremos analizar. ¿De acuerdo? Si no sabemos, pues entonces utilizamos la que mejor nos convenga, ¿sí? Pues bueno, muchachos, espero que haya quedado claro. Más adelante vamos a seguir con la cromatografía en fase líquida. Ya nos vamos a meter un poco más a fondo a esta cromatografía para que vean las distintas cromatografías que existen en fase líquida. Ya les dejé una tarea sobre eso, ya me la entregaron. Hay trabajos muy buenos, algunos les faltaron cositas muy simples, pero en general están muy bien lo que hicieron. Nada más aquí vamos a enfocar un poco más esas cromatografías que son las más utilizadas. Y pues como tarea vamos a tener entonces
bueno, más bien van a tener ustedes la siguiente actividad. Van a definir los componentes básicos de un cromatograma de alta resolución líquida y a realizar un diagrama de HPLC. Un ejemplo es el siguiente. No quiero que me copien este está muy simple y de hecho tiene algunos componentes que, como la lámpara y demás, o más bien el splitter, que no son tan esenciales que nosotros sepamos que están ahí, ¿sí? Me interesa, cuando digo definir los componentes básicos, no es nada más que digan, columna, ya. No, ¿para qué sirve la columna? ¿Para qué sirven las bombas? ¿Para qué sirve la inyección de gases? ¿Para qué sirven los cosolventes? ¿Para qué sirve el inyector? Los reservorios, ¿qué más? Los tanques de desechos, ¿sí? Las lámparas, ¿de acuerdo? El mismo detector que nos indica cómo funciona y demás. Y pues el diagrama, ustedes lo pueden realizar. Hay muchos diagramas en internet, busquen en Google el que más bonito se les haga, echen a volar su imaginación. No necesitan hacer nada más un cuadrito, este es la calefacción, otro cuadrito y aquí están las columnas. ¿De acuerdo? Que les sirva más a ustedes, ¿sí? Porque como este semestre no van a poder regresar y no les voy a poder mostrar físicamente lo que es un cromatógrafo de gases de alta cromatógrafo de líquidos de alta resolución, pues entonces mejor busquen uno que les guste en internet y ustedes mismos lo hacen para que me lo entreguen como tarea, ¿de acuerdo? Pues bien, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Me pueden preguntar dudas por correo o en Classroom. Voy a estar disponible toda esta mañana, así es de que si tienen dudas, háganmela saber. Y nos veríamos entonces en el siguiente video. Muchas gracias y cuídense mucho.